Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y en este canal hablamos de temas que nos apasionan, desde curiosidades sobre el mundo hasta historias intrigantes y reflexiones sobre la vida. Y hablando de historias intrigantes, preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en una que os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio envuelto en secretos y pasiones ocultas, una historia donde la música imponente de la tuba, una visita inesperada, un romance prohibido y la ingeniería se entrelazan de una manera que jamás podríais imaginar. Sí, has oído bien. Vamos a hablar de Tuba Impacta Visita Secreta a Engine Romance Oculto. Suena como el título de una película de espías de los años 60, ¿verdad? Pues la realidad, aunque quizás no tan explosiva, es igual de fascinante. Antes de que empecemos, si te gusta este tipo de contenido, si te interesan las historias que te hacen pensar y si quieres formar parte de esta comunidad tan genial que estamos creando, te invito a que te suscribas al canal. No te cuesta nada, pero para mí significa muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. Imaginen esto, una pequeña ciudad universitaria, llamada Crestwood, famosa no solo por su prestigiosa escuela de ingeniería, el Instituto Tecnológico Crestwood, sino también por su floreciente escena cultural, donde la Orquesta Sinfónica de Crestwood ocupa un lugar central. Dentro de esta orquesta, la tuba juega un papel fundamental, no solo como un componente armónico, sino como una voz resonante que impregna la sala con su profunda sonoridad. Nuestra protagonista, Ana Ramírez, es una ingeniera brillante, una mente privilegiada que destaca en el diseño de puentes y estructuras complejas. Con tan solo 28 años, ya es una de las ingenieras más prometedoras de su generación, con un futuro brillante en el renombrado estudio de arquitectura e ingeniería Constructores del Horizonte. Pero Ana tiene un secreto, su verdadera pasión es la música. No se conforma con escucharla, necesita crearla. Toca la tuba en la OSC con una dedicación y un talento que sorprenden a todos, equilibrando a la perfección las rigurosas exigencias de su trabajo con los ensayos y conciertos de la orquesta. Su tuba, una Mirapone Bel Canto 492, es su compañera inseparable, una extensión de su alma. Un día, la OSC recibe la visita de un famoso director de orquesta, un hombre enigmático y de renombre internacional, al que llamaremos Maestro Ricardo Valdés. Ricardo es una leyenda viviente en el mundo de la música clásica, conocido por su rigor artístico, su temperamento apasionado y su habilidad para extraer la máxima expresión de cada uno de sus músicos. Su reputación le precede, los rumores dicen que es un perfeccionista implacable, pero también un hombre de gran corazón. Ricardo llega a la ciudad de incógnito, buscando nuevos talentos y buscando inspiración para su próxima gran composición, una sinfonía que pretende capturar la esencia del progreso y la innovación. Su visita es secreta, nadie debe saber que está ahí, al menos al principio. Quiere observar, sentir el pulso de la ciudad, sin la presión de las expectativas y la adulación. Ricardo se hospeda en un pequeño hotel boutique a las afueras de la ciudad, bajo un nombre falso, Señor Vargas. Dedica sus días a pasear por las calles de Crestwood, observando la arquitectura, escuchando las conversaciones, absorbiendo el ambiente. Por las noches se aventura a visitar los pequeños clubes de jazz y los bares de música en vivo, buscando ese algo especial que le inspire. Una noche, impulsado por una recomendación anónima que encontró en un foro de Internet, Ricardo asiste a un ensayo de la OSC. Se sienta discretamente en una de las últimas filas, con su sombrero y abrigo, intentando pasar desapercibido. La orquesta está ensayando la Sinfonía número 5 de Mahler, una obra maestra que exige una gran destreza y pasión por parte de cada uno de sus miembros. Ricardo observa con atención, analizando la técnica de los músicos, la dirección del maestro local, la acústica de la sala. Y entonces la escucha a ella. Ana, con su tuba, comienza a tocar. Su sonido potente y resonante llena la sala de una energía que Ricardo no había sentido en años. No es solo la precisión de sus notas ni la limpieza de su ejecución, es algo más, algo que trasciende la mera técnica. Es la pasión, la emoción, la entrega total a la música. Ricardo se siente absolutamente cautivado por la pasión y la destreza de Ana al tocar la tuba. Su sonido profundo y vibrante parece emanar de lo más profundo de su ser, creando una conexión palpable entre ella y el instrumento. Se siente irresistiblemente atraído por ella, no solo por su talento musical, sino también por algo más, una chispa, una inteligencia que vislumbra en sus ojos.
Observa la forma en que interactúa con sus compañeros de la orquesta, su sonrisa contagiosa, su energía positiva. Se da cuenta de que Ana es mucho más que una simple ingeniera que toca la tuba, es una persona con una profundidad y una sensibilidad excepcionales. Al finalizar el ensayo, Ricardo se acerca discretamente a Ana. Se presenta como Ricardo Vargas, un simple aficionado a la música. La felicita por su interpretación, expresando su admiración por su talento. Ana, sorprendida y halagada, le agradece sus palabras. Comienzan a hablar de música, de la tuba, de Mahler. Ricardo se sorprende de la profundidad de sus conocimientos y de su pasión por la música clásica. Descubre que Ana no solo es una talentosa intérprete, sino también una estudiosa de la música, con un conocimiento profundo de la historia y la teoría musical. Así comienza un romance oculto. Ricardo y Ana se encuentran en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la universidad y la ciudad. Se citan en pequeños cafés en parques escondidos en la biblioteca de la universidad, siempre con la precaución de no ser vistos juntos. Hablan de música, de ingeniería, de sus sueños y de sus miedos. Se complementan a la perfección, la precisión analítica de Ana se equilibra con la sensibilidad artística de Ricardo, y viceversa. Él la inspira a explorar nuevas posibilidades en su música, a desafiar sus límites, a creer en su talento. Ella lo ayuda a ver la belleza en la lógica y la estructura, a encontrar la inspiración en los lugares más inesperados. Pero como suele suceder en las historias de amor prohibido, su relación no está exenta de obstáculos. La diferencia de edad, con Ricardo superando los 50 y Ana apenas rozando la treintena, es un factor que pesa sobre ellos. El estatus de Ricardo como una figura pública, una celebridad en el mundo de la música, y el secreto que deben mantener para proteger sus carreras y sus vidas personales, añaden una carga adicional a su relación. Además, Ana está trabajando en un proyecto de ingeniería muy importante, un puente colgante que debe conectar dos partes de la ciudad, separadas por un profundo cañón. El proyecto es ambicioso y complejo y la presión es enorme. El tiempo apremia y el presupuesto es limitado. El proyecto del puente, denominado Puente de la Armonía, comienza a presentar problemas inesperados. Los diseños originales no funcionan, las simulaciones informáticas revelan que la estructura no resistiría las fuertes rachas de viento que azotan el cañón. Ana se siente frustrada y desesperada. Ha dedicado meses a este proyecto, y ahora se enfrenta a la posibilidad de que todo su trabajo sea en vano. Es en este momento crucial que Ricardo le ofrece su ayuda. No como director de orquesta, sino como un hombre con experiencia en el diseño de estructuras complejas. Resulta que Ricardo, antes de dedicarse por completo a la música, había estudiado ingeniería civil en su juventud. Abandonó la carrera para seguir su verdadera pasión, la música, pero nunca olvidó los principios de la ingeniería. Juntos, Ana y Ricardo trabajan incansablemente para resolver los problemas del puente. Se encierran en la oficina de Ana por las noches, después de los ensayos de la orquesta, y pasan horas revisando los planos, realizando cálculos, buscando soluciones innovadoras. Sus conocimientos se complementan a la perfección. La experiencia de Ana en el diseño de puentes se une a la visión global de Ricardo sobre la estabilidad y la resistencia de las estructuras. Gracias a su colaboración, logran encontrar una solución innovadora y elegante, un sistema de amortiguadores hidráulicos que contrarresta las vibraciones del viento y estabiliza la estructura del puente. El puente se convierte en un símbolo de su amor, un testimonio de su capacidad para superar los obstáculos y crear algo hermoso juntos. Pero el secreto de su relación no puede durar para siempre. La presencia de Ricardo en la ciudad se hace cada vez más evidente. Sus apariciones en la OSC, sus paseos por la ciudad, sus encuentros con Ana, comienzan a llamar la atención. Los rumores comienzan a circular entre los miembros de la orquesta, los estudiantes de la universidad, los empleados del estudio de arquitectura. La prensa local, siempre al acecho de una buena historia, se entera de su visita secreta y comienza a investigar. La situación se vuelve cada vez más tensa. Finalmente, la verdad sale a la luz. Un fotógrafo paparazzi captura una imagen comprometedora de Ana y Ricardo abrazándose en un parque. La foto aparece en la portada del periódico local, junto con un artículo sensacionalista que revela su romance y su colaboración en el proyecto del puente. La noticia causa un gran revuelo en la ciudad y en la universidad. Ana y Ricardo se enfrentan a la crítica y al escrutinio público. Ana teme por su carrera.
Piensa que su reputación como ingeniera está arruinada. Se siente avergonzada y culpable por haber involucrado a Ricardo en su proyecto. Ricardo se preocupa por el impacto que la noticia tendrá en su carrera y en su vida personal. Teme perder su reputación, sus contratos, su libertad. Ambos se sienten abrumados por la situación. Pero a pesar de la presión, Ana y Ricardo deciden enfrentarse a la verdad. Deciden hacer pública su relación y defender su amor. En una conferencia de prensa, convocada apresuradamente en el auditorio de la universidad, explican cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo trabajaron juntos en el proyecto del puente. Hablan con honestidad y sinceridad, sin ocultar nada. Admiten su relación, reconocen los riesgos que corrieron, pero defienden su derecho a amar y a crear. La reacción del público es sorprendente. Muchos los apoyan y admiran su valentía. Otros los critican y los juzgan, pero son una minoría. En general, la gente aprecia su honestidad y su determinación. La OSC y el ITC emiten comunicados oficiales en los que expresan su apoyo a Ana y Ricardo, reconociendo su talento y su contribución a la ciudad. Finalmente, el Puente de la Armonía se inaugura con gran éxito. La estructura se convierte en un símbolo de la ciudad y un testimonio del talento y la pasión de Ana y Ricardo. Su relación se consolida y superan los obstáculos. Demuestran que el amor puede superar las barreras de la edad, el estatus y la opinión pública. Pero la historia no termina ahí. Ricardo decide quedarse en Crestwood y acepta un puesto como director musical de la OSC. Ana continúa trabajando como ingeniera en Constructores del Horizonte y sigue tocando la tuba en la orquesta. Juntos crean una nueva era de innovación y creatividad en la ciudad, impulsando el desarrollo cultural y el progreso tecnológico. Su historia se convierte en una leyenda, una inspiración para otros amantes que luchan por su amor y un ejemplo de cómo la pasión, el talento y la colaboración pueden superar cualquier obstáculo. La tuba, que al principio parecía un simple instrumento, se convierte en un símbolo de su amor, un recordatorio de la fuerza de la música y del poder de la conexión humana. El Puente de la Armonía no solo conecta dos partes de la ciudad, sino que también une los corazones de Ana y Ricardo, creando un lazo indestructible que perdura a través del tiempo. Ahora analicemos un poco la historia. ¿Qué es lo que la hace tan atractiva? Creo que es la combinación de elementos inesperados. La tuba, un instrumento a menudo relegado a un segundo plano, se convierte en la protagonista. La ingeniería, un campo aparentemente frío y racional, se entrelaza con la pasión y la emoción de la música. Un romance prohibido con todos sus riesgos y desafíos, añade un toque de drama y suspense. Pero lo más importante, creo, es el mensaje de esperanza y de superación que transmite la historia. Nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que el talento puede manifestarse de muchas maneras diferentes y que la colaboración puede llevarnos a alcanzar metas que creíamos imposibles. Nos enseña que no debemos tener miedo de seguir nuestros sueños, incluso si eso significa desafiar las convenciones y enfrentarnos a la crítica. La historia de Ana y Ricardo nos invita a abrazar nuestras pasiones, a creer en el poder del amor y a construir puentes, tanto literales como metafóricos, que nos conecten con los demás y nos permitan alcanzar nuestro máximo potencial. Y ahora, para terminar, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado la historia de Ana y Ricardo y que os haya inspirado a perseguir vuestras propias pasiones. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta historia. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el personaje de Ana? ¿Creéis que Ricardo hizo bien en arriesgarse por su amor? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.